Una nube asciende al cielo. Una nueva sombra se cierne sobre el futuro de la humanidad. A través de la segunda mitad del siglo XX, dos superpotencias se preparaban para un conflicto que podía acabar con la vida del planeta. ¿Cómo se queda el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Hacen falta varias conferencias de paz para establecer un nuevo orden internacional. Antes del final de la guerra, en 1945, se celebraron las conferencias de Yalta y de San Francisco, en las que se creó la ONU, para mantener la paz y la seguridad internacional y defender los derechos humanos. En la conferencia de Potsdam se acordó la división de Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación militar: francesa, británica, estadounidense y soviética. Después de la guerra, en 1946 se firmaron tratados de paz con más países y se reajustaron las fronteras. La URSS amplió sus territorios por Polonia y a Polonia se le recompensó con parte de Alemania. Italia quedó ocupada por un ejército angloamericano y perdió sus colonias. Japón quedó bajo el control de Estados Unidos y también perdió sus colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos bloques o superpotencias: Estados Unidos, que representa el capitalismo, y la Unión Soviética, defensora del comunismo. ¿Imaginas casi medio siglo de continua tensión que podía desembocar en cualquier momento en un conflicto armado? La doctrina Truman, El Pacto de Varsovia, el telón de acero, la carrera nuclear, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba, la OTAN, el Plan Marshall, el teléfono rojo de la Casa Blanca, la guerra de Corea, la guerra de las galaxias y, por supuesto, el muro de Berlín. Esto es la Guerra Fría. El mundo de las superpotencias. El inicio de la ruptura surge en 1947, cuando el presidente norteamericano Harry Truman denuncia la creación de regímenes comunistas bajo presiones soviéticas en Europa del Este. A esta acción política se le llamó la doctrina Truman. El enfrentamiento ya es una realidad. Europa queda dividida en dos, por un telón de acero. Término que acuñó Winston Churchill. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados, de Europa Central y del Este. Esta línea imaginaria dividía la Europa occidental con influencia norteamericana de la Europa oriental con influencia soviética. La Guerra Fría se caracterizó por 3 acciones que llevaron a cabo los dos bloques. La creación de planes de ayuda económica para la reconstrucción de Europa. Estados Unidos con su plan Marshall y la URSS con el Comecon. La creación de alianzas militares defensivas. Estados Unidos lideró la OTAN y la Unión Soviética el Pacto de Varsovia. Y por último, ambos bloques emprendieron una carrera nuclear que buscaba amenazar e intimidar al enemigo.
Presumían de un armamento tan grande que podían aplastar al otro bloque en cualquier momento. A esta situación se le llamó el equilibrio del terror. Las superpotencias nunca entraron en conflicto armado directo. Por este motivo, conocemos esta etapa del siglo XX como la Guerra Fría. Sin embargo, irónicamente, observamos que el mundo respiraba un ambiente bastante caldeado. ¿Cómo evolucionó el conflicto? Primera etapa, máxima tensión. En 1948, el presidente de la URSS, Stalin, ordenó un bloqueo terrestre sobre la zona occidental de Berlín. Después de que los países que ocupaban esta zona, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, decidieron reunificarse. Esta crisis dividió a Alemania en dos estados, la República Federal Alemana en el bloque occidental y la República Democrática Alemana en el bloque comunista. En Corea se produce una guerra. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea queda dividida en dos, el norte soviético y el sur norteamericano. En 1950, el norte invade la zona sur, con el apoyo de la URSS y China. Estados Unidos ayuda a Corea del Sur y en 1953 la guerra acaba restableciendo la frontera más o menos donde estaba. Corea sigue dividida desde entonces. Segunda etapa, acercamiento diplomático. Ambos bloques se ven obligados a negociar y a buscar vías pacíficas. La dirección política de las dos superpotencias cambia y favorece el acercamiento. En Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev en la URSS. A pesar de los intentos de diplomacia, se producen graves conflictos en esta etapa, como el levantamiento del muro de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. El mundo se moviliza y aparecen movimientos de protesta contra esos conflictos. También se forma un grupo de países no alineados que favorece que los siguientes presidentes, Richard Nixon y Leonidas Brezhnev, se vean obligados a frenar la carrera nuclear. Washington y Moscú establecieron una línea de comunicación directa, el conocido como teléfono rojo. Tercera etapa, se recrudece el conflicto. A finales de los años 70 y a principios de los 80, ambos bloques llevaron a cabo acciones que volvieron a encender el ambiente de tensión, pasando por alto los acuerdos y los acercamientos pacíficos. La Unión Soviética siguió incrementando su potencia militar, invadió Afganistán y aumentó su presión en países del tercer mundo, descolonizados. Estados Unidos apoyó las dictaduras anticomunistas en América Latina e intervino África para derrotar a los gobiernos marxistas. También siguió incrementando su armamento y Ronald Reagan diseñó la Guerra de las Galaxias. Una estrategia de defensa que consistía en un escudo espacial de satélites que protegiera a Estados Unidos de un posible ataque nuclear soviético. Cuarta y última etapa, el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría acaba por la acción política de un presidente soviético, la caída del símbolo más importante de la división y la desaparición de una de las dos superpotencias. En 1985 llega al poder en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev. Emprendió una etapa reformista. Declaró el desarme unilateral soviético, se retiró de Afganistán y dejó que los países de Europa del Este decidieran sobre su soberanía. En 1989 cae el muro de Berlín. Solo queremos ver a nuestros familiares. Solo queremos echar un vistazo. Solo eso. Es como un sueño. Volveremos esta noche o más tarde. Es increíble. Increíble. 28 años y ahora es el momento. ¡Vamos! Estoy todo contento.
1991, la URSS se disuelve, dando lugar a 15 repúblicas independientes. Acaba la Guerra Fría. Pero hoy, en pleno 2015, todavía nosotros nos seguimos preguntando: ¿habrá una tercera guerra mundial? ¿Es imposible ponerse de acuerdo? ¿Llegará el día en que se acabe la guerra? Y sobre todo, ¿por qué seguimos divididos?